Bueno, buenas tardes a todos, a los presentes, a los que están conectados vía Zoom. Este tercer encuentro del lunes se lo vamos a dedicar a un tema súper por lo más interesante de los abogados, que somos honorarios. Porque no somos claveles del aire y de esto vivimos. Y por más que sea súper loable el trabajo como abogado del niño, necesitamos cobrar, y eso además dignifica, ¿no? Y profesionaliza y jerarquiza la función, exactamente como dice Mercedes. Por eso siempre somos bastante como insistentes en el tema. Primero, para que todos sepamos cómo pedir esa regulación de horarios o cómo debería de salir esa regulación de horarios. Los jueces también están aprendiendo. Exacto. Sí. Los jueces también están aprendiendo en esto. Porque como toda figura, que obviamente no es nueva, pero que empieza a aplicarse aún en muchos más fueros, siempre es necesario ir reformulando algunas prácticas, viendo algunos conceptos que uno a veces pasó de largo, y obviamente se va reconfigurando el tema de la regulación de horarios y la percepción de los mismos. Y vamos aprendiendo muchas veces sobre la marcha en base a los errores que vamos teniendo. La primera vez que me regularon honorarios en sede penal, o que me presenté en un expediente en el fuero penal, fue en el fuero de la doctora Natalia Giombi, y la doctora Natalia Giombi me apuraba porque quería que diese el beneficio de litigar sin gastos. Ya estaba, no, como jueza no. No, estaba subrogando. No, eso te iba a decir que más aún en el fuero Claro. penal, porque en el fuero penal nosotros no estamos acostumbrados Exacto. a regular honorarios. De esto hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, la doctora Giombi, me acuerdo que me llamaba insistentemente la secretaria del juzgado diciendo, doctora, por Dios, inicie el beneficio de litigar sin gastos, porque si no, no le podemos dar cabida a su presentación. Estaban realmente muy preocupados por sus honorarios. Entonces le dije que no, que de ninguna manera iba a iniciar ningún beneficio de litigar sin gastos. Y me planteé, la asesora de menores, Florencia de Maestre, me acompañó en esa jugada. Me acuerdo que hasta apeló la resolución, y le dijeron que obviamente no tenía ningún interés para apelar. Pero de ese primer aprendizaje, después surgió el fallo del Tribunal Criminal 3 del año 2021. O sea, son pasos que uno va dando, ¿no? Cosas por las que uno se va jugando porque cree que están correctas y entonces uno las pide, las fundamenta. Bueno, al principio nos dirán que no y después tal vez se revean esos fundamentos por los que nos dijeron que no y se vuelva sobre la materia y nos digan que sí. Bueno, vos me podés empezar a pasar el pago y así yo no me voy por las ramas y no nos quedamos acá hasta las 9 de la noche como pasó el lunes pasado. No me contaron que se quedaron. Sí, y si no es muy largo. Bueno, ese pequeño pago recordatorio presentación creo que es. Acá, ya está. A ver. Opa. Bueno, ahí está. Bien. Va con tiempo. Bien. ¿Qué pasa? Anda pasando, la primera. Ahí nos quedamos. La normativa a tener en cuenta. Es interesante que nosotros empecemos a hablar de honorarios de abogado del niño. Está bien, esto estaba dedicado a sede penal, pero todo lo que vamos a hablar ahora sirve para todos los fueros, ¿sí? Porque nuestra ley arancelaria, la 14967, sirve para todos los fueros. Entonces, las disposiciones que tenemos de la 14967 y el marco normativo del reglamento único del Colpro para abogados de niño también sirve para todos los fueros. Entonces, el marco normativo es el mismo. ¿Cuál es este? La ley, en el artículo 5, dice que el Estado provincial será a cargo del pago de las acciones derivadas de la actuación de los abogados patrocinantes de los niños y de los abogados del niño. ¿Sí? Esta es la ley que la 12.568 que organiza o crea la figura del abogado del niño en provincia de Buenos Aires. Con lo cual acá ya tenemos el primer puntapié, que es el Estado provincial se va a hacer cargo del pago de nuestros honorarios profesionales. El decreto 62/2015, en el artículo 5, estipula además
en consonancia con el artículo 5 de la ley, que el Ministerio de Justicia va a establecer las pautas y el procedimiento correspondientes a los efectos del pago de las acciones derivadas de desapariciones de los abogados patrocinantes de los niños. A tales fines podrá celebrar convenio con el Colproba. Ese convenio se celebró, efectivamente, y en la cláusula octava de este convenio y de la 14967, perdón, de este convenio, dice que los honorarios se van a determinar según la ley arancelaria vigente, es decir, la 14967 nuestra, de Provincia de Buenos Aires. Esto es importante y es un gran logro que tuvimos, porque esto significa que no son honorarios tasados, como por ejemplo son los honorarios de los defensores ad hoc que tienen en los juzgados de Catetrado, o como van a ser los honorarios de los abogados del registro de víctimas, que creo que también van a ser tasados. Exacto, o mediadores que vienen tasados. Entonces, que nosotros tengamos por aplicación... Perdón, eso de no tasado lo dice la... No, eso lo puse yo. ¿Sí? Es interesante esto, porque es un gran logro para nosotros, que obviamente reivindica nuestra figura como abogados patrocinantes. Delinea nuestra figura también. Le da contornos, ¿sí? El artículo 16 del Reglamento Único de Funcionamiento del Registro también dice que los honorarios se van a regular de acuerdo a la Ley 14.967 y además estipula, y esto es lo interesante de este artículo, que los honorarios serán a cargo del Estado provincial en todos aquellos casos que se acredite el beneficio de pobreza, palabrita que hay que tener en cuenta, de acuerdo a lo establecido en el inciso C del artículo 27 de la 26061. En caso de no acreditarse tal beneficio, el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires va a tener a su cargo el pago del 50% de los mismos, conforme estipulado con el artículo 5 de la 14568 y el artículo 5 del decreto reglamentario. En cuanto al 50% restante, se aplicarán los principios generales del artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial, condenado en costas. Y dentro de los condenados en costas, después veremos si hay costas por su orden, 50 y 50 pro rata, en realidad 25 y 25, perdón. Y si fuera condenado en costas, el condenado en costas paga el 50% que quede. ¿Sí? Pero lo vamos a ver con más detalle adelante. Perdón, sí. una consulta. Dime. Entonces, este decreto reglamentario... El 62/2015. Y el convenio... Sí. Perdón. Viene como a modificar la ley, porque la ley dice que es el Ministerio de Justicia quien abona. No. Lo que dice el decreto reglamentario 62/2015 es que el Ministerio de Justicia va a establecer pautas y procedimientos correspondientes a los efectos del pago. Bien. No de la ley de terminación arancelaria. Sí, pero la ley de abogados del niño, en el artículo 5. Sí, el reglamento. O el artículo 5. El artículo 5. El Estado provincial abonará. Sí. Con lo cual el decreto reglamentario estaría modificando la letra de esa ley al poner ya no en el Estado provincial, sino en el vencido en costas. ¿Perdón? ¿Qué dijiste vos atrás? No, que no dice, la totalidad no dice el 50%. Claro. Hay una parte, ¿sí? No es totalmente contradictorio, no creo que sea contradictorio, creo que lo que hay que hacer es una interpretación armónica de ambas reglamentaciones. El artículo de la ley que crea abogado del niño, lo que dice es que el Estado provincial se va a hacer cargo del pago de las acciones derivadas, ¿sí? La ley, el artículo 16 del reglamento, en función de ese convenio, porque en realidad la ley, el reglamento, es en honor a ese convenio que hace el Ministerio de Justicia con el Colproba, dice que los honorarios se van a determinar según ley arancelaria y además determina que un 100% en caso de que haya un beneficio de pobreza o un 50% en los casos en que eso no se acredite. Por eso, pero dice, arriba dice se hará cargo y abajo dice se va a hacer cargo en el 50%. Estado provincial, o sea, el cómo. El cómo.
¿Cómo el Estado? No cuánto. Por eso, o sea, 50 el Estado El artículo, el artículo 16 del reglamento, en función de ese artículo quinto de una ley anterior, lo que establece es cómo el Estado provincial se va a hacer cargo de esos honorarios. ¿Por qué? Porque el artículo quinto de la ley que creó Abogado del Niño no decía por cuánto, decía se hará cargo. ¿Por qué? Porque ya tenía que venir en cumplimiento de la 26061 que decía que el Estado debía patrocinar. Entonces después el Estado dijo, bueno, sí, en algunos casos sí, en otros voy a pagar nada más que la mitad. ¿Está? El cómo fue, sí, diferenciador, y tal vez el restrictivo de derechos sí puede ser que sea restrictivo de derechos. Por eso la interpretación, y esto lo vamos a ver en los fallos, esto lo vamos a ver muy claramente en el fallo del Tribunal Criminal 3, la interpretación que hace el tribunal es armónica en función de una acción positiva que por reglas de Brasilia tienen que tener con la persona vulnerable y víctima de delitos. Entonces, en esa interpretación armónica de todas estas disposiciones que el mismo tribunal va citando en el fallo, dice, el Estado en este caso tiene que hacerse cargo del 100%. Porque Fiscalía del Estado en ese fallo en particular, en esa causa particularmente, lo que quería era hacerse cargo del 50 nada más, porque no estaba iniciado el beneficio liquidado sin gastos. El tribunal, haciendo una interpretación armónica de toda esta normativa, más la ley de víctimas, que ya estaba vigente, dijo, no, en estos casos es el 100. Entonces vamos a ver que hay una onda expansiva jurisprudencial para lograr que cada vez más casos de los que estamos patrocinando tengan pago del 100%. Primero, para cristalizar un principio o un beneficio de gratuidad para el abogado del niño, para que las personas menores de edad, niños y adolescentes puedan acceder a la justicia con un beneficio de gratuidad muy similar al que tienen, por ejemplo, en el derecho laboral los trabajadores. Entonces hay una onda expansiva de que cada vez más supuestos, esto empezó con las medidas de abrigo, fueron las primeras. Después se amplió a los casos penales en donde teníamos víctimas. En casos de guarda, en donde los niños no tienen referentes afectivos. En casos de adopciones a referentes afectivos, porque tampoco tienen representantes legales. En esos casos, la jurisprudencia va ampliando el marco de gratuidad al 100%, ¿sí? Así que hay varios fallos que ya los van. Empezamos con el de abrigo, fue uno de los primeros, y ahí fue como que marcaron punta y dijeron, bueno, hay casos en donde la vulnerabilidad es manifiesta. Sí, porque encima me acuerdo que en una oportunidad un nene que estaba con una internación tuve que iniciar el beneficio de litigar sin gastos, que fue el primer caso. Claro. Era la misma gente que estaba en el hogar, porque ¿a quién iba a citar? Hoy Bueno. ya casi no hay beneficio de litigar sin gastos para... No te creas, Nati, todavía seguimos iniciando. Hola, buenas tardes, chicas. No te creas, Nati, seguimos iniciando beneficios de litigar sin gastos en familia, más que nada. ¿Sí? En familia, lamentablemente, Sí. es donde tenemos que iniciar, tal vez con más recurrencia, los beneficios de litigar sin gastos. Por este artículo, capaz, que no se hace esa interpretación. Exactamente, y además por un convenio que se hizo entre el Ministerio de Justicia, otro, ¿no? Que no creo que sea este, en donde decía que para donde estaba estipulado en realidad las pautas que uno tenía que tener en cuenta para ejecutar honorarios, en realidad para cobrar los honorarios, y decía, tiene que acreditar el beneficio de litigar sin gastos. Entonces ahí, las pautas que usted tiene para poder cobrar los honorarios de abogados niños, dice que usted tiene que iniciar beneficio de litigar sin gastos. Entonces de ahí los jueces nos pedían el beneficio de litigar sin gastos, pero ustedes vean que el artículo 16 habla de beneficio de pobreza, no de beneficio de litigar sin gastos, son dos cosas distintas. O sea, no. El beneficio de litigar sin gastos es un mecanismo de acceso a la justicia que está previsto para justiciables mayores de edad, que no tienen recursos, pero no en estos casos en donde la gratuidad además venía de la 26061, ¿sí? Por eso la onda expansiva de la jurisprudencia es ir englobando cada vez más casos en el
100%, en función de este criterio armónico de interpretación y acciones positivas para poder, de alguna manera, corregir las vulnerabilidades que se observan en los casos donde tenemos niñas, niños y adolescentes. Jessica, Dime. Pasen el micrófono, así los que están conectados pueden escuchar. el beneficio cuando tenés Está apagado. No, pero no te escuchan los que están conectados. ¿Hola? Ahí sí, dale. Bueno, el beneficio cuando estás en una causa penal. ¿Beneficio de pobreza o beneficio de litigar sin gastos? Litigar sin gastos, ¿vos me lo gestionás? No se gestiona cuando estás en causas penales, Matías. Yo lo hice. ¿Vos lo hiciste? Lo hice todas. ¿Y en Bien. dónde lo presentas? Ahí, fue la misma, algo de garantía. Claro, ¿Al juez de garantía? al juez de garantías. Tramita el principal. Porque es donde tramita el principal. Nunca me hicieron problema. Fue la sola, no sé qué, y entonces no. A ver, no sería necesario iniciar el beneficio de litigar sin gastos, ¿sí? Pero bueno, eso es a criterio también del profesional, que quiera iniciarlo para quedarse tranquilo, que después no va a tener problemas con Fiscalía de Estado, que le dice, ¡oh, no está en la constancia de que inició el beneficio de litigar sin gastos! Cualquier cosa. Yo tuve un caso en donde se me dio intervención en causa penal para asistir a la víctima de abuso y no me pidió en ningún momento, la fiscalía no me pidió beneficio. Nada más yo lo que hice, sabiendo que ellos pedían, que se certifique por secretaría la situación de carencia De recursos y de recursos respecto de la familia, y aparte la nena, o sea, la víctima era una chica de 15 años. Exacto. Con lo cual estudiaba, estaba abocada al cuidado de su bebé. A ver, es interesante también aclarar que cuando el artículo 16 dice que se acredite el beneficio de pobreza o que no tienen recursos, ¿a quién está dirigido esto? ¿De quién tengo que acreditar la falta de recursos? ¿Del niño, adolescente? No, de los padres. De una familia, del entorno familiar. De los representantes de ese niño y ese adolescente, que son, y esto sirve para todos los casos, no solamente para el foro penal. Generalicen porque les van a servir las soluciones para todo. Yo tengo que acreditar la ausencia de recursos en un niño de 9 años. Chicos, o sea, no. Lo que tengo que acreditar es que tengo padres que no van a poder hacerse cargo del pago de los honorarios que implica que ese niño esté actuando en la justicia por derecho propio. ¿Sí? Ya sea víctima, testigo o parte. En un caso que fui nombrada abogada del niño, me presenté, era una supresión de apellido paterno, había presentado a la mamá en representación de su hija, que era mi asistida, y bueno, al finalizar el proceso, la mamá había pedido el beneficio de litigar sin gastos, me regularon honorarios, notifiqué a Fiscalía e hice mención a esto que vos decís. Perfecto. Y te deberían haberte pagado el 100% Bueno, de los ahí estoy peleando con la Fiscalía. Esto lo vamos a ver para no desordenarles la exposición, pero en los casos en donde yo tengo un beneficio de litigar sin gastos otorgado a uno de los representantes, Fiscalía del Estado, decimos Fiscalía para poder visualizar, ¿no? Pero el Estado provincial debe abonar la parte correspondiente a esa persona que está con beneficio de litigar sin gastos. Entonces pueden ser casos que entren en el supuesto del pago del 50%, pero como yo tengo uno de los representantes de ese niño que están con beneficio de litigar sin gastos, el Estado provincial se va a tener que hacer cargo del 75%, porque imagínense que tengo el otro progenitor con recursos, que no inicia el beneficio. ¿Y qué pasa si ambos progenitores tienen beneficio? Pagará el 100% Fiscalía. ¿Sí? Lo vamos a ir viendo más adelante, porque esto de dónde sale, de la interpretación de la última parte del artículo 16. En cuanto al 50% restante, se van a aplicar las disposiciones generales del 68. Como se aplican las disposiciones generales del 68, si yo tengo un padre con beneficio de litigar sin gastos, esa parte, ¿quién lo va a pagar? Fiscalía. Porque no lo va a pagar nadie. ¿Sí? Próxima diapo ahí.
Aún en penal voy al 68 del Código Procesal Civil. Sí, porque ustedes nos mandan a ejecutar las sentencias en sede civil, así que van a tener que aplicar el Código Procesal Civil y Comercial. Yo no mando, yo no tengo secretario. Bueno, Ahí van ahí, y sí. la Suprema Corte, estuve mirando fallos para, les adelanto, esto lo vamos a ver al final, el tema de las ejecuciones de los honorarios en sede penal, que es lo que estamos hablando con Igual Nati. Pero no nos adelante. no tuvimos. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta si nosotros entonces decimos que nuestra ley arancelaria es la que aplica? Primero, el carácter alimentario de nuestros honorarios, con todo lo que eso implica, chicos, ¿sí? Después, que los honorarios expresados tienen que estar en la unidad arancelaria IUS. Muy importante que el valor del IUS definitivo se va a establecer al momento del pago. Artículo 15, inciso D de la ley. Esto es importante porque muchas veces Fiscalía nos ha depositado los honorarios a valor del IUS del momento que se dictó la sentencia, y eso no es lo que dispone nuestra ley arancelaria. Entonces, ojo, porque ustedes no tienen obligación de aceptar pagos parciales. Así que, si Fiscalía no depositó como corresponde, el pago que hizo no tiene los efectos cancelatorios que el Código Civil y Comercial dispone. Con lo cual ustedes podrían hacer una ejecución por el saldo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque falta. Y con intereses. Operada la mora, hay un fallo. Dime. Y hay otro criterio, encima hay otro criterio que a mí me lo está discutiendo un colega. El primero cambió el valor del IUS. Sí. A él le notifica la sentencia el 31 de agosto y él dice que como me pago dentro de los 10 días que establece la ley, me paga el IUS del 31 de agosto. Yo hablo con la cámara, hablo con la caja, me dicen que no, hablo con el jugador, me dicen que no, bueno, tuve que hacer una presentación, pero el colega no quiere salir de ahí, así que no le acepté el pago y ahora el jugador obvio me manda a ejecutarlo. Exacto. Pero yo creo que no, ese criterio no, porque además él para el 31 de agosto ya sabía que el primero aumentaba porque eso ya estaba publicado hace rato. Exacto. Hay que ver la fecha de la acordada. ¿Sí? A ver, son obligaciones de... Esto es interesante. Vamos a régimen común de las obligaciones. Es como volver para atrás en la universidad. Cuando nosotros tenemos obligaciones expresadas en unidades de valor, lo que tenemos son obligaciones de valor. ¿Y cuándo se consideran que están canceladas y se cristalizan las obligaciones de valor? Cuando se pagan al valor del actual del momento en el que yo efectúo el pago. Con lo cual, la ley arancelaria nuestra no es que inventó una gran cuestión, sino que tomó disposiciones del Código Civil y Comercial. Y esto tiene, disgrego, ¿no? Un poco, pero tiene mucha importancia cuando se establecen, por ejemplo, cuotas alimentarias a valor de IUS arancelario. ¿Cuándo voy? Porque he tenido presentaciones y me dicen, no, pero es retroactiva la acordada. Sí, para las deudas, pero no para lo que ya está pago. ¿Sí? Porque si no, yo nunca tendría efecto cancelatorio del pago de honorarios. Siempre estaría buscando a mi cliente diciéndole, perdón, la acordada es retroactiva. No, es retroactiva para la deuda, no para lo que ya está pago. ¿Sí? Lo que está pago, pago está. Si yo calculé el día 31 el valor del IUS arancelario que estaba publicado el día 31 y correspondía para ese día, ya está cancelada la obligación. ¿Sí? Lo mismo para Fiscalía. Hemos tenido casos, yo he tenido realmente depósitos en las primeras veces que me lo hacían, que seguían aplicando el valor del IUS a momentos de sentencia. En algunos momentos me planteé y en otros la verdad no tenía ganas y cobraba. Listo, quería cobrar. Lo que pasa también es que, bueno, que cuando paga Fiscalía, también todo el tema burocrático. Exacto. Eso. Pero bueno, la cuestión es recibir el pago como un pago parcial y seguir la ejecución. Exacto, exactamente. Uno no tiene obligación con que el pago parcial sea tenido como efecto cancelatorio un pago total, ¿sí? Bien. Obviamente la determinación del honorario, esto es interesante, se va a hacer según pautas del artículo 16. Y esto es interesante para nuestra labor como abogados, que a veces no lo hacemos en líneas generales. Pero en abogado del niño,
que hacemos tanta cantidad de cosas extras, que a veces hasta parecemos trabajadores sociales. Vamos, llevamos, traemos, buscamos, van con la escuela, o sea, tratamos de dar como una especie de servicio integral, no inclusive, digamos. Es interesante que cuando ustedes pidan la regulación de honorarios, tengan en cuenta el 16 y establezcan cuáles para ustedes consideran que deben ser las pautas que se tienen que tomar en cuenta. Y le expliquen al tribunal o al juzgado que está actuando y que va a regular los honorarios qué fue lo que hicieron ustedes, porque tal vez no todo lo que ustedes hicieron está dentro del expediente. Entonces es interesante que los trabajos que fueron posteriores a la designación, esto también está dentro de la ley arancelaria, los honorarios nuestros, cuando nos regulan, incluyen todas estas pequeñas investigaciones o cuestiones previas que hacemos, ¿sí? Esto de, bueno, determino demandado, todo este trabajito previo de preparación del expediente que hacemos, eso está incluido dentro de nuestra regulación normal. Pero después hay un montón de situaciones particulares que tiene abogado del niño, en donde uno como empieza a notar la necesidad y la vulnerabilidad de ese sujeto en el cual estamos patrocinando y decimos, no, mirá, la verdad es que veo que le falta el DNI, no tiene el DNI actualizado, quedó sin representantes, no sé, imagínense, medida de abrigo, entonces buscan con el servicio local, buscan con una escuela. Hay un montón de casos de cuestiones, psicólogos. Hay tantas cuestiones que uno se pone a hacer a veces con absoluta buena voluntad, que después es interesante que nosotros, dentro de ese pedido de regulación, digamos que todas esas tareas, que obviamente deberían de estar vinculadas a ese expediente, generaron un buen trabajo y un buen resultado. Entonces es interesante que nosotros tengamos en cuenta las pautas del 16 cuando vamos a pedir la regulación de honorarios. Porque le vamos a dar buenas razones al juez para que, como dijo Eduardo Amper la semana pasada, se vaya a dormir tranquilo con la regulación de honorarios que nos haga, ¿sí? Y que después no vaya en apelación por bajo, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Acá, Jimena Maciel de Campana de Escobar, justamente comparte eso, que los grandes problemas que están teniendo allá es que los jueces fijan honorarios muy bajos para la figura que están desempeñando como Jimena, nosotros aquí en nuestra realidad del fuero, en Bahía Blanca, tenemos muy buenas regulaciones en sede penal. Hemos tenido regulación, digo hemos, pero no es que me propio resultados ajenos. Salió un fallo muy sonado la semana pasada aquí en Bahía Blanca por un caso de abuso, una condena, en donde a la abogada del niño le regularon una importantísima suma en concepto de sus honorarios. Entonces, eso es como decía Mer, jerarquiza nuestra labor. Porque se vio realmente en el expediente reflejado el trabajo que había hecho su abogada del niño. Y eso voy a decir porque esto tenemos la etapa de juicio, ¿no? Exacto. O sea, llegado a la etapa de juicio con sentencia. Juicio oral. Juicio oral con sentencia condenatoria. Esto está en la ley de honorarios. Si uno va a la parte de la regulación de los honorarios mínimos en sede penal por asuntos que no tienen contenido pecuniario, los honorarios, por ejemplo, para el abogado del niño se lo asimila muchas veces al particular damnificado y hemos tenido regulaciones de 75 IUs, en este caso que le decíamos son 100 IUs, o sea, no son malas regulaciones en sede penal. Piden el fallo. No sé si está público. No sé, salió la semana pasada, lo que pasa que los niños tienen pilas. Claro. Yo el fallo del tribunal del doctor Zaffer, sí. en sede civil, lo he citado, no sé si no dicen, pero bueno, lo he citado cuando he apelado, cuando he ido a cámara por bajos. A ver, lamentablemente, continuando con la contestación para Jimena, en familia, lamentablemente tenemos regulaciones espantosas. En familia es pésimo. Pésimas las regulaciones que tenemos en familia. Es lamentable. Si puedo contar, yo las he apelado todas y las he apelado todas, las han subido y sobre todo les apelo lo que regulan por ejecutar.
Exacto. Porque está regulado un use por ejecutar y la cámara siempre lo sube al mínimo. Al mínimo de 7. Claro. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Después vamos, cuando pasemos a la determinación de los honorarios por lo que uno hace en sede administrativa, que lo metí, si bien no tiene que ver con sede penal, pero lo metí para que tengamos un pantallazo general. Acuérdense siempre que cuando uno va a pedir la determinación extrajudicial de sus honorarios, tiene que pedir que se determinen los honorarios por el trabajo que hicimos, por ejemplo, un cambio de identidad de género en el registro, pero también los honorarios por la determinación misma, porque es trabajo que hacemos, chicos, no se olviden de eso. En un fallo de cámara que vi, que me parece que es tuyo, Dani, sí, regularon 7 IUs por el cambio de identidad de género y 7 IUs para la determinación. En cámara, sala 2, creo que era el fallito. No se acuerda de las victorias. Muy bien, qué humildad. Hay que apelarlo, chicos, porque por esto no podrán perforarse los mínimos legales bajo sanción de nulidad. Lo que pasa es que a veces las interpretaciones que hacen son tan locas que decís, ¿de dónde sacó ese número? Pero no las fundamentan. Y no las fundamentan. Te ponen citados los artículos y vos decís, ¿cómo fue que hizo esa interpretación de esos artículos? Recuerden que las sentencias, por más que sean sentencias de honorarios, tienen que estar fundadas, porque si no yo no puedo agraviarme de una sentencia que no está fundada. Con lo cual, perforar los mínimos legales tiene sanción de nulidad según nuestra ley de honorarios, y además fundar o dictar una sentencia de honorarios, en donde además yo le estoy exigiendo al juez, por eso las pautas del 16, yo le estoy exigiendo una sentencia fundada. Entonces, que por lo menos me diga, no, la verdad es que no tomé en cuenta esto, porque la verdad es que me parece esto, me parece lo otro. Entonces yo después voy a poder ir a cámara a agraviarme. Si no me dice más que citarme los artículos, que de todas maneras el derecho se presume conocido por todos, con lo cual lo sabemos, ¿de qué me voy a agraviar? Pero bueno, eso es un problemita que hay que ir Ahí solucionando. en ese caso, cuando te citan solo el artículo, el juego, ¿qué haces? ¿Cómo lo interpretas? ¿Qué decís? Y trato de ver por dónde viene la interpretación. Sí, pero viste que... Lo que pasa es que los recursos de honorarios, los recursos sobre honorarios, como generalmente van sin fundamentación, sin sustanciación, digamos, uno apela por altos, por bajos o por altos y bajos. Y chau, pinola, listo, sube a cámara. Entonces a veces, como que nos quedamos, pero no veo el por qué. Claro, a ver, no veo el por qué no podría, de hecho lo he hecho a veces, fundar mi recurso de apelación por bajo fundamentado. Eso está bien, pero lo que me encantaría es decirle al juez que lo funde. Eso te estoy preguntando, ¿cómo le digo? Y deberías, a ver, ahí ya vos tendrías que presentar un recurso de nulidad de la sentencia de primera instancia que te reguló los honorarios. Y no terminamos. Quiero decir algo, si les sirve a todos. Una vez, cuando era muy buena, me regularon honorarios en una creo que era en la impugnación de paternidad. Y a mí los honorarios me parecieron justos. Y no los apelé. Entonces, la fiscalía sí los apeló. Y la Cámara me dijo que lo que me había regulado familia era bajo, pero que como yo no los apelé por solicitar, Perdió la oportunidad. a mí me pareció justo en la regulación, lo digo sinceramente, por la etapa en la que se había resuelto, me pareció que estaban bien y no se apelé. Obvio que a partir de ahí apeló todo, se lo sugiero porque nada. A ver, el interés, dicen, es la base de la acción, con lo cual, si yo no tuve interés en apelar, la Cámara no podría bajarnos, ¿no? Porque estaría obviamente incurriendo en... por alto? Sí. Claro, eso no sucede. No, pero... Uno se queda piola y te los apelan por alto, pero va. Yo apelé, yo apelé, y la otra parte no apeló y la Cámara me dijo, bueno, los honorarios de la doctora son altos, pero bueno, no se los vamos a bajar porque la otra parte no apeló. Claro, los confirmo. O los confirmo o los elevo. Son bajos. Claro. Me parece que no tienen Es frustrante. No quieren hacer sentir mal. Es frustrante cuando la Cámara de Apelación te dice, si usted hubiera hecho, ay Dios mío, y después, ahí es frustrante. Entonces, bueno, al final... Está Pero bueno bueno. cuando uno hace,
registro O sea, con nombre de cuando la pide la escucha. determinación, acompañar todo ese registro que tenemos. No, claramente, eso Yo lo además está, acompaño. sí, no, está, cuando uno pide determinación extrajudicial de honorarios, Tiene es que como una acompañar. demanda. Y la carga de la prueba en una determinación extrajudicial de honorarios la tiene quien está pidiendo su determinación. Con lo cual es necesario el requisito de la admisibilidad de la demanda, te diría que vos presentes la prueba que tenés, y esa prueba que tenés son las constancias. Exacto. Evangelina. No, me repasa una pregunta porque nunca me pasó, pero bueno, si me pasara. Cuando se adjunta la prueba para la determinación del acto extrajudicial que se haya Sí. realizado y se haya intervenido, que podría ser, por ejemplo, no sé, capturas de pantalla en WhatsApp, porque no, ahí te puedo decir lo que he presentado yo. Yo, en esos casos, lo que hice fue, por ejemplo, cambio de identidad de género. Expliqué cuántas veces había citado, cómo había sido todo, y ¿saben lo que hice? No, los papás les hago firmar un consentimiento informado, porque en realidad lo que vos haces es, le vas a pedir. En esos casos, bueno, yo lo que hice es, al Estado le pedí la mitad, y la otra mitad se la pedí a los padres. Le dije a los padres que la iba a terminar el juez. Entonces, les hice firmar, en el momento que vinieron al estudio, un escrito que le explico todo, donde digo que les informé y lo adjunto después a la demanda como consentimiento informado. Se me ocurre hacer eso porque digo... No, está perfecto, Dani, porque además, acá tenemos dos cuestiones en lo que dice Daniela. Una, respondiendo a la pregunta de Daniela, ¿qué presento? Todo lo que tengas. El acta todo. rectificada. Cuando vos, el turno de la designación, el acta de rectificación, las llamadas que hiciste, pero muy bueno lo del consentimiento informado por esta situación, que excede lo de la prueba. Y esto han sido consultas muy seguidas a la Comisión de Abogados de Niños. ¿Cómo cubren los honorarios en un cambio de género? ¿Los va a pagar el Estado al 100%? No, si los padres tienen recursos. ¿Sí? Entonces, si los padres de ese niño tienen recursos, o de ese adolescente tienen recursos, Fiscalía va a pagar el 50%. Y el 50% restante de sus honorarios, en el caso, por ejemplo, que leí de Dani, eran 7 IUS. Los 3,5 los van a tener que pagar los padres. Y esto ha generado algunas veces sorpresa por parte de los propios abogados del niño que dijeron, ¿puedo cobrar? Sí. Si los padres tienen recursos, sí. Y de los padres, que pensaron que el trámite era gratuito, porque esto es algo que les dicen en el registro. Acá nos estamos excediendo del Código Penal, pero es interesante ponerlo. En el registro civil aquí en Bahía Blanca, les dicen que el abogado es gratuito. El abogado no es gratuito. En la ley de identidad de género no dice que es gratuito. No habla ni de ningún principio de gratuidad ni nada. Dice que tienen que contar con un abogado libre. Vaya al colegio de abogados que ahí le van a poner un abogado gratuito. Vienen todos. Entonces, en los casos en donde algún abogado del niño, viendo la situación de que hay padres con recursos y les ha pedido el 50% de los honorarios que eventualmente se regulen por ese trámite, los padres han venido a quejarse al colegio porque el registro les decía que era gratis. Entonces, en el penal también nos ha pasado. Exacto. Entonces, siempre, cuando tomamos casos de cambio de género, para que se queden tranquilos todas y todos, les explicamos a los padres que vienen acompañando a estos adolescentes, generalmente vienen acompañados, les explicamos que el trámite no es gratuito, salvo que se acredite que no tienen recursos. Si no, no es gratuito. Sí, igual ahí hay otra cuestión, estamos hablando de las prácticas, porque por lo que vos decís, por lo general van acompañados de sus padres. Sí. ¿Qué pasa con aquel adolescente, 16 o menos, que va solo a consultar el registro? Ahí tiene que hacerlo judicial, porque no tiene consentimiento. Si no tiene el consentimiento de los progenitores, tiene que ir a un cambio de identidad de género en sede judicial. En sede judicial, por eso, pero puede ir, o sea, va también a solicitar el abogado del niño. Sí, ¿Para qué? exacto. Por eso, Yo judicialmente le tramitaría la petición. Exacto.
Bueno, entonces podría ahí tramitar el beneficio. podríamos, pero no. O sea, si nos atenemos a la interpretación amplia, Nosotros hacemos una interpretación amplia y la verdad es que yo puedo acompañar constancias. Por ejemplo, dos testigos. Lo que pasa es que para eso el beneficio, lo que pasa es que el beneficio implica una experiencia aparte para nosotros aquí en Provincia de Buenos Aires. yo la verdad que sostendría que cuando estoy hablando de de un adolescente, ¿sí? Vamos a poner estos 13, que solicita el cambio de identidad de género, a modo propio, ¿sí? Sin el consentimiento, porque por lo general, bueno, al no estar acompañado por los padres debemos, bueno, hacer el trabajo del abogado, ¿no? Pero digo, si viene hoy, se presenta un adolescente a solicitar su abogado de niño para iniciar el trámite, yo parto de ese beneficio de pobreza, digamos, que tiene que ver con que esa Sí, persona lo que pasa es no que tiene eso recursos. claro, pero eso me parece a mí, Nati, ahí diciendo con vos, primero que yo debo informarle cuáles pueden ser las reglas del juego a las que él se va a enfrentar, para que sepa antes de ir a sentarse con su abogado qué le pueden decir. Pero después, el criterio del abogado del niño que le sea designado es el que va a determinar si es una persona que puede entrar con pago del 100% por el Estado provincial o va a ir por el 50%. Entonces, para no inmiscuirnos en cuestiones que tienen que ver con el criterio propio jurídico y de oportunidad que tienen todos los abogados del niño, porque además tampoco esa es la función de la comisión, lo que hacemos es informarles que puede ser que sí le quieran, que el abogado del niño sí le cobre, porque no hay gratuidad establecida en la ley de identidad de género. Porque el registro civil, cuando les dice que el abogado es gratis, lo saca de la interpretación de la ley de identidad de género. No porque hagan una interpretación armónica de las reglas de Brasilia, no. Hemos hablado en reuniones con el registro civil explicándoles esta situación y les dijimos, no pasen más esa data tan generalizada porque no es correctamente así en todos los casos. Y como no es así en todos los casos, se le deja a criterio del profesional designado la forma en la que va a transmitir esto en función del criterio del profesional que diga va 100 o va 50. No, está claro, pero digo, sí. Si después el profesional quiere iniciar en el portal judicial, plantear, o la determinación extrajudicial de honorarios, plantear un beneficio. No es un obstáculo para ese niño adolescente que ya de por sí enfrentarse a un cambio de género, ¿entiendes? ¿No? Ya es una cuestión compleja, digo que no sea un obstáculo del criterio del abogado del niño con esto de la gratuidad o no, digo. En tu caso, el abogado del niño, lo que digo, te planteará, bueno, hacemos el beneficio. Pero yo entiendo que no le puedo decir a un adolescente, ¿sí? Mira, si no tenés plata o si tus padres no, tus padres tienen plata, entonces yo voy a eso iba. A ver, cuando yo informo, no informo en función de las condiciones particulares que estimo o presumo. No. Doy la información de lo que la ley dice. Yo no le digo al adolescente que viene y me dice, vos tenés plata o no tenés plata. No, esa no es la conversación. La conversación es en términos generales de lo que el sistema legal que está disponible para ese adolescente prevé. ¿Prevé que pueda tener un 100%? Sí, lo prevé. La ley dice que si no tiene recursos, el abogado del niño va a poder iniciar o pedir que se certifique un beneficio de pobreza o iniciar un beneficio de litigio sin gastos. Entiendo que hasta el beneficio de pobreza lo podrías certificar o pedir que se certifique dentro de la determinación extrajudicial de honorarios en un cambio de género. ¿Por qué no? Si aportás. Perdón, yo voy tarde, vos indicaste solo la pobreza. Sí, ahora lo vamos a ver más. Bueno, pasemos a la próxima. Así no nos vamos tanto. Bueno, acá están los casos de. Voy a correr un ratito. Los horarios al 100% a cargo del Estado provincial, según el artículo 16 del reglamento. Concretamente, ¿para qué está reservado? Para los casos en los que se acredite beneficio de pobreza. ¿Beneficio de pobreza es lo mismo que beneficio de litigar sin gastos? No. El beneficio de litigar sin gastos es un mecanismo de acceso a la justicia para justiciar, o estaba originalmente previsto para justiciables mayores de edad con imposibilidad económica para afrontar los gastos causídicos. ¿No? Ese es el beneficio de litigar sin gastos clásico que todos conocemos.
El beneficio de pobreza, que está emparentado con el beneficio de gratuidad, está previsto para niños, niñas, adolescentes que no cuentan con recursos propios y tampoco sus padres cuentan con recursos propios o no iniciaron beneficio de litigar sin gasto, porque puede ser que los papás no hayan iniciado beneficio de litigar sin gasto porque no están, por ejemplo, siendo parte del proceso. Imagínense, para volver a sede penal, padres que no se han constituido como particulares damnificados, se quedaron aparte del proceso. Solamente está el niño como víctima. Bueno, tendré que yo ver si estos padres obviamente no han iniciado el beneficio de litigar sin gasto porque no son parte. Entonces, lo que tengo que yo determinar como abogado del niño es si voy a iniciar un beneficio de litigar sin gasto, que puedo hacerlo, como hizo Daniela en todos sus casos, porque como recaudo a su criterio. Por desconocimiento. Yo también. No existía esto. Y si no, lo que intento es que me determinen un beneficio de pobreza. Pero tienen que tener en cuenta que generalmente en los casos penales en los que actuamos los abogados del niño, actuamos como abogados de un niño o niña adolescente víctima. Y el artículo, no recuerdo el número, pero es la ley 15232, la ley de víctimas, 20, establece la gratuidad. Pasate Perdón, sí. el 20 no es El 5, el 5 está en la próxima diapo, Wadi. el de la ley de víctimas. Eso te iba a decir. Ahí está. Acá sí hay gratuidad. Exacto, ¿sí? No terminamos la anterior. Ay, perdón, me estaban copiando. ¿Qué alumna tan rigurosa? Beneficio de pobreza. Se lo paso después al Power, Dani. No, está bien. Lo paso. ¿Sí? Pasa la otra, diapo. A ver, como generalmente dijimos que el abogado del niño, causa penal, patrocina víctimas, niños, niñas, adolescentes víctimas, el marco normativo que tenemos es la 15232, artículo 5, que dice que el tratamiento de atención a las víctimas de delitos se refiere en base a los siguientes principios. En el inciso C habla de la gratuidad. Dice, la víctima tendrá derecho a recibir gratuitamente el patrocinio jurídico que solicite para ejercer sus derechos cuando por las circunstancias de hecho y por situaciones de vulnerabilidad se encuentra imposibilitada de afrontar los gastos que demande el patrocinio letrado. Fíjense esto, es una trampa. Yo creo que acá hay... Es un lío. Es un No lío. decía otra palabra. Porque podría haber dicho beneficio de gratuidad y se cerraba el tema. Pero tenés que Pero ¿por qué pusieron coma? Cuando, por las circunstancias del hecho y las situaciones de vulnerabilidad de la víctima, se encuentra imposibilitada de afrontar los gastos. O sea que entonces hay víctimas que sí se encuentran en posición de afrontar los gastos, la gratuidad se cae. Es como si yo al trabajador en el derecho laboral digo, ¿usted cuántos bienes tiene? Ah, no, usted sí puede afrontar los gastos. Entonces, por eso el principio te cae. Exacto. Entonces fíjense que, de todas maneras, por una cuestión de recaudo, yo igual pediría, ¿no?, que se certifique este estado, este beneficio, esta situación de vulnerabilidad económica y social que tenga la víctima. ¿Cómo? Con la misma prueba que yo presento en el beneficio. Es muy probable. Testigo y informe social. Exactamente. Generalmente en los expedientes penales Hay informes sociales. hay informes sociales, hay trabajos hechos por los psicólogos donde te hacen un paneo de cómo es la situación económica, o sea, vas a tener elementos dentro del expediente penal. Podés también establecer, mirá, tiene una asignación universal, tiene una asignación por discapacidad, lo mismo respecto de sus progenitores. A veces, muchas veces, hay casos en donde hay una cierta acreditación de la situación de vivienda o social de la víctima, en la que vos podés apoyarte adentro del expediente penal, ¿sí?, para poder acreditar esta situación de vulnerabilidad económica, ¿sí? Pero bueno, fíjense cómo cuando se quiere aclarar, a veces se oscurece y se empantanan los principios, el principio de gratuidad, y cuando le ponen
Al final pareciera entonces que sí hay víctimas que sí pudieran. Entonces, para las víctimas que sí pueden, ¿no hay beneficio de gratuidad? Pregunta. Yo creo que el beneficio de gratuidad dentro de la ley de víctimas es general para todos. ¿Sí? Este beneficio de pobreza, Jessica, lo que dice en el juicio de... Lilian está preguntando, para los que están conectados, si este beneficio de pobreza o esta certificación del estado de pobreza se pide adentro del expediente. Sí, lo pedís dentro del mismo expediente siempre. Y lo podéis pedir, como decía Evangelina, en la etapa de investigación penal preparatoria, ¿por qué no? Lo podéis pedir cuando te regulan los honorarios, después de que te regulan, cuando lo querés notificar a Fiscalía, lo podés hacer también ahí. Obviamente, lo ideal sería antes de que vos notifiques de la regulación de honorarios a Fiscalía de Estado, porque es el que se tiene que enterar que vos tenés este beneficio para que ellos determinen que tienen que pagar el 100. Pero, como práctica deseable, estaría muy bueno que dentro de las sentencias en donde se regulan honorarios del abogado del niño, y esto hablo para todos los juegos, sería muy interesante que los jueces primero impongan costas, porque a veces no imponen las costas. No hablo de sede penal, pero sí hablo de otros fueros en donde en familia no imponen costas. Segundo, que establezcan claramente si hay beneficio de litigar sin gastos otorgado, si hay beneficio de pobreza certificado, y después, en función de eso, si hay o no hay, si los honorarios de fiscalía que tiene que abonar el Estado provincial al abogado del niño son al 100%, o si son de otra forma. Si son al 50 y 50, dentro del 50 y 50 si son prorrateados entre los progenitores. ¿Para qué? Para poder tener más certidumbre. Pero bueno, eso es un trabajo que yo todavía no vi en ninguna sentencia. Lo mismo, perdón, agrego, lo mismo, esto lo digo porque en base a las diferentes prácticas que vamos viendo, ¿no? Lo mismo creo importante, esto que mencionaba en cuanto cuando se pide la regulación, más en sede penal, por el rol que está teniendo el abogado del niño, por esta, digamos, por ese rol controvertido, que bueno, al cual asistimos hoy, ¿sí? De si es parte, no es parte, o sea, esto de los criterios que fueron suscitándose a partir sobre todo de la ley de víctimas, ¿no? Creo que una práctica deseable, como decía recién Jessy, sería, creo yo, prudente cuando los abogados de los niños, niñas o adolescentes se van a presentar en el primer escrito que hacen, sobre todo en sede penal, e insisto con esto por este carácter controvertido del rol del abogado del niño, señalar, bueno, me constituyo como particular damnificado o me presento directamente como abogado del niño, obviamente como lo conversamos en los encuentros anteriores, constituirse, más allá de ser, digamos, como abogado del niño, cuando me presento en mi particular damnificado, creemos que a esta altura de los acontecimientos y por estas ambigüedades en cuanto a la interpretación del rol, creo que hoy es como lo más, ¿sí?, aconsejable, ¿no? Sobre todo en este tema, en el tema de los honorarios en sede penal. Esto nada. Sí, es de buena práctica. Sería en este tipo de situación, certifique sobre el beneficio de pobreza. Sí, pero también decir cuando uno se presenta ¿En carácter de qué? Para que vos puedas después encuadrar el rol y en función de que encuadre, salgan los honorarios. Exacto. O salgan. Si yo me voy a presentar como parte, como abogado del niño parte, esto que decíamos, porque a lo mejor ustedes se presentan y con ese niño o niña adolescente víctima que solamente, nada. A ver, es interesante también el tema de la oportunidad en donde uno aclara estas cuestiones. ¿Por qué? Porque si nosotros esperamos hasta la sentencia condenatoria, ya los honorarios salen regulados ahí. Entonces, todo lo que nosotros digamos posterior a. Entonces, si nosotros desde antes, en el momento en que nos presentamos en ese expediente, como hizo Evangelina, decimos, yo quiero que mis honorarios estén acá, deseo y además fundamento, que mis honorarios estén a cargo de Fiscalía de Estado en un 100%. ¿Por qué? Por esto y por esto.
Y después sería aconsejable que la sentencia que sale finalmente y que regula esos honorarios tenga en consideración estas manifestaciones vertidas por el abogado del niño. ¿Para qué? Para que ya esa sentencia en la que nosotros vamos a notificar a Fiscalía del Estado vaya con las aclaraciones pertinentes para que no vengan después cuestionadas o que tardan en pagar porque no saben cómo pagar, porque excusas hay siempre. Entonces, cuanto más claro sea lo que llega a Fiscalía del Estado, mejor. Entonces, si yo aclaro desde el inicio cómo quiero que sean regulados e impuestos estos honorarios a Fiscalía, lo tengo que manifestar para que no nos agarre de sorpresa después con el apuro, una vez la sentencia. Bueno, si llegamos a la sentencia, habrá que hacer manifestación posterior. Y después esas manifestaciones y lo que resuelva el tribunal se notificará a la Fiscalía de Estado junto, por ejemplo, con la apertura de la cuenta judicial a la que van a tener que transferir los honorarios. ¿Sí? Pero bueno, son cuestiones de práctica que van surgiendo a partir, ¿no?, del caminar y del transitar. ¿Podría pretender la fiscalía, podría pretender la Fiscalía de Estado en un juicio penal que el 50% de los honorarios regulados sean pagados por los victimarios condenados? Exacto, y de hecho lo que he pretendido. En este fallo del Tribunal Criminal 3 que les pongo acá, del 3 de junio del 2021, Fiscalía de Estado, cuando se le notifican los honorarios, apela la imposición de costas y el monto de los honorarios por actos. ¿Sí? Cuando apela la imposición de costas, hace todo un speech diciendo, no, el 50% del condenado en costas. Eso es discutible también, porque estaba leyendo, discrepo con esto, que los honorarios del particular damnificado no estarían integrados dentro del condenado en costas porque sería como una especie de ayuda al fiscal. Esto lo leí muy por arriba, se los dejo así como... No, igual están, creo que se lo Pero están, creo, ¿no? lo condenan en cosas cualquier. Obviamente sí. Para los damnificados, sí. Está bien, pero dicen que en el caso de que haya condenado en costas al diputado, al condenado, digamos, los honorarios del abogado del particular damnificado no estarían dentro de las costas que se le imponen al condenado. Lo leí por arriba, pero se lo dejo como interrogante si lo quieren averiguar. Que la condena en costas, que tiene una sentencia condenatoria, ¿sí?, al imputado, que hoy es condenado, no estaría integrada, esas costas no estarían integradas por los honorarios del particular damnificado, del abogado del particular damnificado. ¿Por qué? Porque esos honorarios, tendría que leer la jurisprudencia, lo leí para arriba antes de venir para acá, se lo soy sincera, que esos honorarios del particular damnificado siempre quedarían a cargo del estaría como representado. en la parte del fiscal, digamos, porque el particular damnificado coadyuva a la actuación del fiscal. Lo leí por arriba, si quieren profundizar, después... Igual Bueno, sí pero que sería sería coherente porque patrocinado. Exacto. si demostras el tema de la situación de pobreza, sería coherente porque, bueno, va contra el fiscal. Exacto. ¿Sí? Yo para nada, agregar De todas maneras, el Tribunal Criminal 3 fue clarísimo en el fallo este del 21, porque lo que dijo es, artículo 5 de la 15232, principio de gratuidad, artículo 20 de la 15232, que dice, sin perjuicio de la actuación de un abogado de la víctima, está el abogado del niño, con lo cual articula o interpreta armónicamente las dos leyes, y reglas de Brasilia, o interpretación armónica, de lo que hablábamos con Natalia recién, protección a la víctima para el acceso a la justicia y el resguardo de sus derechos. Y esta acción positiva es brindarle la posibilidad de que no se tenga que preocupar por el pago de sus honorarios. ¿Sí? Entonces el tribunal arma toda una interpretación con el juego de todos estos artículos y llega a la conclusión de que Fiscalía de Estado debe de pagar el 100% de los abogados, de los honorarios del abogado de los niños, niñas, adolescentes víctimas en ese caso. ¿Cómo se había acreditado en ese expediente el beneficio de pobreza o la condición de vulnerabilidad? Había
en ese caso, en ese expediente en particular, informes socioambientales en donde quedaba acreditado que la niña víctima estaba en una situación de vulnerabilidad económica, que no tenía recursos, y que además sus progenitores y sus referentes afectivos y cuidadores tampoco tenían recursos. Pero todo surgió, se desgranó del expediente, era muy fácil colectar la información, ¿sí? Yo nada, quería comentarles que en el caso de los escritos en sede penal es mucho más sencillo que en sede de familia, lamentablemente, porque, bueno, de hecho es más práctico, pero bueno, más allá de eso uno también tiene la formalidad del civil y en el introito siempre, si soy particular damnificado o soy solo abogada del niño, siempre lo menciono en la introducción. Exacto, ¿no? el carácter en el que Todos los presentás. detalles. Esto es lo que decía. Exacto. Tal Uno cual. pone el detalle de abogada y ¿verdad? El carácter en el que te presentás. Exactamente. Tal cual. Abogada del niño, de la víctima, y pongo el nombre de la víctima, porque el carácter general en la parte penal, ahí están por el imputado. Exacto. Entonces, pongo ese detalle porque creo que es la introducción inicial para determinar cualquier Tengan en situación. cuenta la cuestión procesal, al menos de nuestros tribunales criminales de aquí. Si ustedes ven la carátula es MSA sobre incidente honorario en la abogada del niño. ¿Sí? Cuando Fiscalía de Estado apeló la imposición de costas y los honorarios por altos, automáticamente se realizó o se formó un incidente separado en donde fueron tramitando estas dos cuestiones. Y esto después, ese incidente subió a la Cámara de Apelaciones Penal, también es el mismo incidente. Eso quedó descolgado del principal. ¿Sí? Ténganlo en cuenta, porque en penal, una vez que Fiscalía apeló, ya después voy a tener que pedir autorización para poder ver este expediente en particular, si no, no lo van a ver. Es una cuestión de práctica normal, ¿no? Pidan las autorizaciones de cada uno de los expedientes, porque si no se van a perder, salvo cuando los notifiquen la sentencia en el toque, pero si no se van a perder el trámite, ¿sí? Tienen que pedir autorización en todos estos incidentes, porque automáticamente se forman incidentes por separado, ¿sí? Sí, y bueno, y finalmente quería adherir a lo que estamos diciendo, en esto del certificado de pobreza, también debe ser por una cuestión de gestión, o sea, lo hice natural porque no había un beneficio de liquidar sin gastos, y mi designación vino, digamos, posterior, ya estaba toda la investigación y ya casi en el juicio. Yo pedí se certifique el estado de pobreza, y bueno, lo hicieron inmediatamente, y el actuario hace un informe. Exacto. Y cita esto que estamos diciendo, exactamente, informe ambiental, socioambiental, que dice que la familia no tiene recursos, o, bueno, digamos... Tenés que ir mirando para atrás la parte investigativa, porque seguro que ahí tenés un montón de recursos en donde vos podés ir a mirar estas situaciones de O, vulnerabilidad. por ejemplo, también... Intervenciones del servicio local. El servicio local, actuación del defensor oficial, por ejemplo. Claro. Se haga una designación de un defensor oficial, se supone que es porque no tiene Progenitores no tienen recursos. Entonces, todas esas situaciones marcan la Exacto. de pobreza. Sí, yo tengo una nena que está atendida, por ejemplo, por una psicóloga que está dentro del marco del convenio entre la municipalidad y el colegio de psicólogos. Eso también podría ser una... Hay que usar la creatividad e ir mirando para atrás. ¿Sí? Y no tengo problema. Está bien, a ver, es práctica. También en eso lo quiero remarcar como Exacto. algo positivo, o sea, todos los juzgados de garantía me hicieron lugar, se hizo el informe socioambiental enseguida, me citaron a los testigos por audiencia virtual. ¿Cuánto tardaste en promedio desde que iniciaste el beneficio de litigar sin gastos hasta la sentencia que te otorgó el beneficio definitivo? Nada. Qué bien. No, va muy Nada, va rápido. En familia tardamos más. Vamos rápido que la abogada. Total. Guay, pasamos a la próxima. Así no nos pasamos tanto. Dale. ¿Querés que lo diga rápido? Sí.
Bueno, por un lado, Mauro, por ahí quedaron medio desactualizados los comentarios, pero No hay problema, sí, lo vamos recolectando. tengan en cuenta que muchos juzgados no hacen lugar al periodo de beneficio para entender que es solo para cuestiones de carácter judicial, al menos en Bahía. ¿Cómo de carácter judicial? Y sí, Que el beneficio de litigar sin gastos no procedería, por ejemplo, para casos o actuación del abogado del niño en sala administrativa. Y después otra que tiene información interesante es, espérate, que Andrea Espíndola, de Zárate Campana, nos comparte que el 29 de septiembre el registro provincial dictó la circular 1793 sobre capacidad progresiva en solicitud de cambio de género. Hablan de segmentos etarios. Hasta 12 años intervienen ambos progenitores con la representación del abogado del niño o de la matrícula. Entre 13 y hasta 16 años interviene al menos uno de los progenitores y de 16 a 18 años puede solicitarlo directamente el adolescente con la representación del abogado del niño y o de la matrícula. Perfecto. Gracias por el dato. Gracias. Bien. Sí, puede darse de inconstitucional o algo, pero bueno. No, la pregunta anterior, yo creo que está como, no digo equivocado, pero en realidad, si no te lo aceptan en sede administrativa, vos lo que podés hacer es hacer igual el trámite y cuando pedís la determinación, ahí pedís el beneficio. Exacto. Lo digo para que no lo vean como un impedimento. Exacto. Que en realidad hasta no pidas un beneficio de litigar sin gastos. Engañar. Dentro de la determinación. Exacto. Dentro de la determinación no pidas un beneficio de litigar sin gastos porque claramente te van a decir que no es procedente. Porque tal vez te digan ocurra por vía separada. Puede ser. Yo pediría un beneficio de pobreza. Está perfecto. No. Yo me lo relleno el beneficio. Iría por ahí, ya que lo tengo. Pasamos a otra, Wally. Bueno, acá está algo de lo que estuvimos hablando. ¿Cómo acredita la carencia de recursos? En el mismo expediente donde son regulados los honorarios. No me la complico mucho. Esto a Lili creo que habías hecho vos esa pregunta, Lili. Con testigos pueden ser personas referentes y conocedoras de la situación de los padres y los niños, declaración jurada manifestando falta de recursos, ¿sí? Constancias de la causa, y si alguno de sus progenitores cuenta con beneficio de litigar sin gastos, esto es interesante. Y lo decían recién, si alguno de los progenitores cuenta con beneficio de litigar sin gastos, a ver, ya sabemos que no tiene recursos, chicos, ¿sí? Y quedaría ahí amparado por eso. La próxima, Wadi. Tengo acá secretario para la de hoy. Bueno, estos son los casos en donde Fiscalía se agarra con uñas y dientes. No queremos pagar. Bueno, honorarios. Jessica, perdón, Dime. lo de la declaración jurada, Sí. ¿cómo lo instrumentaste? No lo instrumenté yo particularmente, lo leí como posibilidades de acreditar falta de recursos. ¿Quién haría esa declaración? Ay, ¿Los Dios. progenitores? Y podrían ser los estudios, sí, los progenitores, y por qué no el adolescente. Y en el caso este que decía de que el adolescente de los 16 a los 18 se puede presentar sin autorización de su padre nada hacer cambio de identidad de género, ¿por qué no va a poder hacer una declaración jurada? ¿No? Bien. Honorarios del 50% a cargo del Estado provincial. Ambos progenitores, ¿cuándo se dan estos casos? Cuando ambos progenitores cuentan con recursos, la mitad la paga el Estado provincial, la mitad de los honorarios, ¿no? 50% lo paga el Estado provincial, y el otro 50% dividido entre los progenitores. Y la sentencia es costas en el orden causado. Y tengan en cuenta esto con el tema de honorarios. Cuando tengo varios obligados al pago de honorarios, no estoy en el ámbito de una obligación solidaria. ¿Sí? Es decir, me paga uno y ya está. O yo puedo elegir quién me pague. En el ámbito de los honorarios, cuando tengo varios obligados al pago, son obligaciones simplemente mancomunadas. ¿Sí? Esa diferencia, tenganla en cuenta, ¿por qué? Porque me paga uno y me paga el otro. ¿Está? Entonces, si hay costas en el orden causado, ese 50% que está a cargo de los progenitores con recursos, lo dividiré por mitades, mamá y papá, si tengo los dos progenitores vivos, ¿no? Habría que ver una situación en particular, pero esa sería la regla general. Si tengo un condenado en costas,
Acuérdense lo que dice el artículo 16 del reglamento. Que esto va para el artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial. ¿Sí? Si tengo un condenado en costas, ¿quién va a pagar el 50% de los honorarios? El condenado en costas. Me imagino, por ejemplo, una causa de alimentos. Pero yo lo peleé y me pagó el 100%. Bueno, mejor. No, porque si en alquiler ¿Te pagó el 100? Sí, está bien. si tenía recursos. Tenía Con recursos. laburo, A ver, esta es una interpretación favorable. Sí, sí. A ver, es una interpretación favorable a la posición del niño que accede a justicia. ¿Sí? Porque si yo, está bien, digo, no, si tiene recursos, voy contra el alimentante porque es el 100%. Por eso la ley al menos deja a salvo ese 50% a cargo del Estado provincial. claro, por lo que empieza por lo mismo. Exacto, es el piso mínimo, ¿está? Bueno, y en ese mismo caso, esta adolescente pidió abogado del niño para presentarse, el papá había pedido la restitución, ¿recordaste? Había pedido la restitución. El papá desiste de esa acción, porque nos presentamos, y bueno, dio sus explicaciones a la jueza, y el papá, ante las explicaciones, decidió desistir. Bueno, esa adolescente jamás quiso firmarme el beneficio de litigar sin gastos, y bueno, cosas que pueden pasar. No, fue la primera que me pasó. Y bueno, al padre lo condenaron por el desistimiento, obviamente, y también me pagó. Exacto. Era el mismo de los alimentos. Uy, qué alegría, de verdad. Bueno, Pero bueno, estaba condenado en las dos causas, alimentos y restitución, las había perdido las dos. El desistimiento, además, él había desistido. El desistimiento, y cuando no es oportuno, carga con las costas. Entonces, bueno, ahí, dime. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. En sedes penales, el micrófono. perdón. Felicitas a compañera del juzgado. Sí, y con el horario estoy moderado, vinimos. Instruyamos la ley. Por eso, Por Dios, así nos regulan bien. en sede penal, Sí. el vencido es el autor del delito y no, bueno, en este caso además juvenil, y no tiene recursos. 100% el Estado provincial. Claro, pero digamos, ese estado de pobreza lo acreditaría directamente el juzgado. Sí, No es sí. que ustedes, digamos, esa carga sería solo si su representada es la vencida. Es que no tendríamos, a ver, sí, estoy imaginándome situaciones en donde mi patrocinado sea un vencido en una causa dentro del penal juvenil. Porque Dame un ejemplo, ¿verdad? No, eso es lo que lo absuelva. Que lo absuelva. Ok. Porque lo que digo es, la ley siempre habla como de probar el No fue víctima en pobreza. realidad. No, sí, lo absuelven, no es víctima. No. Víctima, no. Sí, es víctima, la niña víctima fue patrocinada por su abogada del niño, pero el imputado sale absuelto. Sale absuelto. ¿Deja de ser víctima? ¿Y se le cae la gratuidad? No. No. Y bueno, entonces ahí el Estado provincial paga el 100. Claro. ¿Acredito beneficio de pobreza? Sí, yo lo haría. Yo les pediría que me hagan un certificado de pobreza a ustedes. ¿Lo podrían hacer ustedes beneficio? Ese sería en el caso que la niña víctima fuera la vencida. Ahora, si es la que gana, digo, ese sería a cargo de quién probar. Ustedes no. Una niña víctima ganadora en un juicio penal. Ganadora me refiero a sentencia condenatoria. Sentencia condenatoria, sí, también. Sí. Beneficio de pobreza siempre. ¿Por qué? Porque en los casos en donde tengo víctima, ¿sí? Hay principio de gratuidad y la ley de víctimas dice que no tiene que contar con recursos. Entonces, por las dudas, pido el certificado. Bien, o sea, que lo podríamos certificar en los fundamentos de la Exacto. No estoy siendo clara, creo, con la pregunta. Perdón. No te entiendo. No, Vale. por Por un ejemplo. Digo, sale absuelto el El imputado. Sí. con costas
sale condenado el imputado, Sí. ¿no? Costas al vencido sería. O sea, No, costas al condenado. al condenado, Ok. que no tiene recursos, Va con beneficio de pobreza, 100% fiscalía. por eso. Y ese estado de pobreza, el beneficio de pobreza, directamente lo haríamos de oficio desde el juzgado. Sí, podría ser una práctica de ustedes, porque no, la ley no dice que yo tengo que, abogado del niño, acreditar. No pone la carga de la prueba. La sentencia pone. Claro. No, porque siempre como habla de todos los ejemplos que vimos era cuando la niña víctima fuera, digamos, siempre habla a cargo de quién están los honorarios entre la niña víctima y el Estado provincial, pero digo, bueno, y cuando es a Yo cargo creo del que en líneas imputado, generales es lo Yo mismo. creo que me parece que ella está diciendo si no lo tiene que pagar, que condenar con las costas. Eso es lo que está El diciendo. Tribunal Criminal 3 en eso fue clarísimo. Para mí El condenado en costas no paga los Eso es honorarios lo laborales. dice la ley. Exacto. Por Claro. eso. Por el principio de gratuidad y el precio de... Exacto. Y el Estado pobre, si él tiene, no, como el Estado provincial, en un 50 y en un 50. No. Siempre, Siempre. siempre sería el 100. Principio de cuando vos tenés por eso lo puse en una diapo aparte. Cuando vos tenés actuación del abogado del niño como abogado de un niño, niña, adolescente, víctima, siempre vas a ir en primer punto a la gratuidad que emerge de la ley de víctimas. Antes la teníamos que fundamentar más. Cuando nosotros pedíamos en los primeros casos, que fueron los abrigos, que el Estado provincial pagara el 100, ahí sí hacíamos todo un esfuerzo argumental diciendo, bueno, a ver, tengo falta de recursos y vulnerabilidad socioeconómica, si no, no tendría un abrigo, claramente, ¿no? Esa fue una obviedad. Claro, era de una obviedad tremenda, pero estábamos en la etapa en donde todavía teníamos que iniciar beneficio y litigar sin gastos para todos los casos. Pero cuando sale la ley de víctimas y emerge este principio de gratuidad, yo creo que ahí también se clarifica muchísimo esta diferencia entre el beneficio de pobreza que decían las leyes que veníamos desde la 26061 para abajo y el beneficio de litigar sin gastos. ¿Por qué salía como requisito el beneficio de litigar sin gastos? Porque el instructivo de pago que estaba establecido decía que junto con la sentencia que regulaba los honorarios teníamos que poner la sentencia que ordenaba el beneficio. Y quedábamos entrampados en algo que ni siquiera era un decreto reglamentario, era una nada. A mí me ha servido todo los casos, igual. Ahora lo voy a hacer molesto, pero. A ver, No hay problema. claro, bueno, en los expedientes en donde se empezó a plantear esto, emerge claro y prístima una situación de vulnerabilidad socioeconómica. Los primeros fueron los abrigos, se dijo, Fiscalía paga el 100. Y cuando empezamos a trabajar como abogados de niñas víctimas en sede penal, quedó aún más claro cuando sale la 15232. Entonces ahí como que se terminó la discusión. ¿Sí? Y más en el fuero penal juvenil, donde tenés condenados, Tal cual. también adolescentes. A ver, la ley tampoco estipula, tal cual. Tenés dos situaciones de vulnerabilidad claras. A ver, tal cual, una transversalidad de vulnerabilidades absoluta, capas y capas. Entonces vos decís, ¿de qué beneficio de litigar sin gastos me vienen a hablar? O sea, es una mamá de pelo. Segundo tema, la ley no dice que está en el abogado del niño acreditar, no pone en cabeza de nadie la acreditación del beneficio, con lo cual los operadores, jueces, podrían, como dice Felicitas o Natalia, certificar directamente ellos el estado de pobreza para sacar una sentencia con regulación de honorarios en donde claramente se le imponga que el 100% va a pagar fiscalía. Que el abogado del niño no tenga que hacer una presentación posterior a la regulación de honorarios pidiendo eso. ¿Pueden hacerlo? Yo creo que sí. Y tal vez tomaría más ágil además la práctica de la regulación y el cobro de los honorarios y la notificación a fiscalía. Ahí nosotros no pondríamos meter costas. No sé si para otros sujetos procesales la imposición de las costas no serviría, eso ignoro cómo se sabe penal. Claro, Para el caso de para el caso de que, exacto.
Pero bueno, es un tema, porque obviamente las regulaciones de horarios son distintas para todos, por eso tal vez una imposición de costas tiene que haber, y después en la imposición de costas se diferenciará en función de las características especiales de los sujetos procesales que tenés interviniendo en juicio. Pero es complejo. A ver, a medida que se van integrando nuevos personajes, entre comillas, o nuevos roles a los procesos, la tarea se complejiza y sí, Sí, lo que pasa inevitablemente. que sigo sosteniendo esto de lo importante que es, bueno, cómo vos te Exacto. presentás en el proceso. Entonces, todo lo que genere claridad de parte nuestra, bienvenido sea, porque agiliza el trabajo también de los jueces al momento de dictar las resoluciones, Y ¿sí? sobre todo para no afectar derechos ni garantías de Exacto. ninguna parte. De ninguno. Exacto. Y poder Sí, para mí cobrar. están buenísimas escucharlas porque todas podemos, No, y nos más vamos allá de que está bueno y todo lo que Exacto. se sobre esto, pero bueno, aportar todo Bien, esto. esto lo puse, pero es lo que estuvimos hablando. Algún progenitor con beneficio de litigar sin gastos, el porcentaje lo carga el Estado. La idea es que el abogado del niño no se quede sin cobrar, que cobre sus honorarios. Lo que corresponda por los progenitores con recursos, y si hay algún beneficio de litigar sin gastos dando vuelta, pues el Estado tendrá que cubrir esa parte. Pero ahí es donde ustedes tienen que recordar que la distribución de los honorarios son obligaciones simplemente mancomunadas, porque si fuese solidaria, yo le pido al padre, pagame todo. No, pero mirá, a ver, yo voy a pagar mi parte. Ahí está la incidencia práctica de establecer la diferencia entre una obligación solidaria y una simplemente mancomunada. ¿Sí? Bien, próxima, Wadi. Bueno, esto es lo de los honorarios para actuación en sede administrativa. Es lo que estuvimos hablando, para no ser... No. Las actuaciones en sede administrativa, generalmente cuando se regulan, se asimilan a las actuaciones extrajudiciales que no tienen contenido económico. Van por procesos de determinación de honorarios extrajudiciales y son competentes los juzgados en los que tramitaría el proceso judicial si hubiese que iniciarlo. ¿Sí? Por ejemplo, cambio de género, ¿a dónde va a ir? A familia. Si yo tuviese que iniciar un cambio de género judicial, iría ahí. A veces se suscitan diversas cuestiones de competencia, bueno, resolverá la Cámara si corresponde para dónde lo va a tirar al expediente. Pero a veces hay cuestiones de competencia en esto. Se regulan los honorarios por la labor extrajudicial que se hizo y la determinación, el proceso mismo de la determinación extrajudicial. No se olviden de pedirlo, ¿sí? Y en el caso que les comentaba, Sala 2, que es un caso de Dani, me parece que ya está confirmado, cambio de género al regular un 7 y determinación otros 7 IUs. Van generalmente por los mínimos. Es como que se agarran, ¿no? No, quedan 10, estoy segura. De cambio de género. 10 y 7. Bien, bueno, ahí tal vez has mencionado alguna pauta del 16 que hizo que tu regulación aumentara, o capaz que fue de la otra sala. Pero bueno, se dan estas diversas. Por eso es tan importante, cuando yo pido la determinación extrajudicial, establecemos pautas, chicos, porque indico cuáles son mis laburos. ¿Sí? Próxima, Wadi. Bueno, este es otro tema interesante. Y esto me pasó a mí particularmente. No me pagó Fiscalía de Estado. Yo estoy esperando y esperando y esperando, y digo, bueno, vamos a ejecutarle los honorarios a Fiscalía de Estado. Entonces, ¿yo qué hice? Hay una norma en nuestra ley arancelaria, que es el artículo 58. No se ve ahí bien. Bueno, el artículo 58 dice que a opción del abogado, del letrado, uno puede iniciar la ejecución de sus honorarios en el mismo expediente en donde se los regularon o por incidentes separados. Bien. Entonces, ¿yo qué hice? Rápidamente planteé la ejecución de honorarios en sede penal en el mismo tribunal criminal que me habían regulado los honorarios. El tribunal criminal me dijo, no, doctora, no somos competentes porque el artículo 520 del Código Procesal Penal determina que las ejecuciones de sentencias que tienen contenido económico
dentro del sede penal, por ejemplo, regulaciones de horarios, por ejemplo, multas, por ejemplo, indemnizaciones que están previstas dentro de la sentencia penal, se deben tramitar en los juzgados civiles que correspondan. Con lo cual me mandaron a freír churros. Y ahí dije, oh, ¿Juzgado civil? ¿Por qué civil? dice el Código Civil. Bien. Entonces, dije, ¿qué hago? ¿Apilo, no apilo, apilo, no apilo? Perdón, el contencioso administrativo, el Claro, eso reglamento del te iba a 520. El 520 está además dentro del Código Procesal Penal en la parte de la ejecución como de condenas pecuniarias, está lejos. No sé cuánto es el del administrativo. Pero Fiscalía de Estado, claro, sería un organismo. Exacto. Habría que Tendríamos que ir al contencioso. Pero hay un fallo de la Suprema Corte, varios fallos, ahí no se notan bien, pero yo les puse ahí los antecedentes, después se los voy a pasar. ¿Eh? ¿Por qué no nos mandan la? No, yo no- Sí, yo después se lo paso a Wadi y Wadi se los manda. La Suprema Corte de Justicia dice que los honorarios regulados en sede penal se ejecutan en los juzgados civiles y comerciales, no en los juzgados penales. Esto lo ha resuelto en muchas causas en donde tuvo conflictos de competencia, en donde el abogado presentaba la ejecución en el juzgado civil y comercial, el juzgado civil y comercial decía, no, son honorarios penales, yo no los puedo ejecutar, los mandaba al correccional del tribunal, el criminal decía, no, 520, yo no los puedo ejecutar, y quedaba ahí en la nada, y esos casos, como además eran de distintos fueros, por eso subían a la Suprema Corte. La Suprema Corte en varios fallos dijo, no es competente la justicia penal. ¿Sí? La justicia que debe entender es la civil y comercial. Así que, chicas, ejecuciones de honorarios en sede penal la Fiscalía de Estado. irían a los juzgados que correspondan, Claro, ahí sí. ¿sí? Ah, la provincia. A ver, el 520 es como dice Nati, a veces estuvo antes de la creación del Foro Contencioso Administrativo. Sí, porque llevamos 25. Exacto, tal cual. Entonces, si yo voy con la fiscalía, iría entonces en el contencioso. Así que, ¿Y los fallos de corte qué fecha tienen? ahí son, No, los últimos. los últimos, mira, son nuevos y además, ¿Nuevos? sí, Claro, pero bueno. son muchos antecedentes. Claro. El último creo que se llama Enola. Esto lo confirmé, porque obviamente averigüé para ver si podía apelar la resolución que me había dictado el Tribunal Criminal. Y en el libro, en todos los libros de honorarios profesionales que tenemos comentados, estipula claramente, ¿sí?, que esas ejecuciones van a los civiles. Puede criticar la resolución de la Corte. Yo digo algo, yo no hago ejecución. Fuera de todo acceso. Sí, perdón, a garantías y le mandé competencia, que eran competentes por el 58 de la ley. Todavía están analizándolo, así que. Claro, la ley de honorarios, porque en realidad la tensión estaría entre el artículo 58 de nuestra ley arancelaria, que nos dice, usted elija y ejecute sus honorarios en el expediente en donde son regulados, y el 520. La Suprema Corte, frente a esta situación, en muchos antecedentes, ha determinado que la competencia no es de la sede penal. Lo que pasa es que capaz que son anteriores a la ley esta. No, porque en comentario a la 14967 nueva, se lo paso, comentario del artículo 33 del libro de editorial La Ley, los comentarios están referidos a estos fallos de la Suprema Corte. Están las fechas ahí, pero no se ven porque está muy claro todo. ¿Me puedo acercar? Sí, acércate. Yo no los veo. Disculpame, Jessica. ¿Vos los tenés? A ver si lo pueden leer. ¿Y vos sos mi niña? 18. Era una niña víctima. Del Una adolescente víctima. ¿Del 18 de la Sí, fecha? 100% De los fallos. de las fechas. ¿Tuviste que ir con la ministra de civil o te fuiste con tu No, todavía no me fui a ningún lado. ¿Pero dónde te vas a ir? No, me fui a fiscalía los agarré y digo, quiero que me paguen. Y supuestamente ahora, ¿ves? 2016 son nuevos, no son viejos. Sí,
Y bueno, pero Sí, en Ola. Sí, pero igual 2016 creo que con toda esta perspectiva de epistemología. Mira, vos viste que cuando vos buscás en Cuba, tenés siempre digamos, los relacionados. Y no tenían relacionados más nuevos. Con lo cual, no sé si es que no han subido otros Para casos. mí, 2016 es un poco. Pero bueno, estaría interesante ver, yo no lo apelé, me quedé con esto y decía que estaría a cogotarlo porque quiero ver. Tendría que seguirlo. No, ya perdí. Yo le quedé. Ya perdí clase. Si vos tenés fiscalía, no te da bola y no te paga. Sí, ¿Dónde te pones la en el contencioso administrativo. Yo haría lo mismo también en contención. Además iría en el contencioso, a ver, después de que inicié la ejecución ahí en sede penal, dije, tengo que haber ido al contencioso de una. Porque es rápido. Vos fiscal civil lo No, no fui al civil, lo hice directamente con el artículo nuestro de la ley arancelaria en el mismo tribunal y en el mismo expediente, ni siquiera por incidentes separados, en donde me habían regulado los honorarios. Perdón. No, está bien, pero ahora que te lo delegaron. No fui a ningún lado, me quedé piola. Y No peleé. No, pero revisaste. No, todavía no ejecuté porque Pasa que ella es repertista. voy por el camino. Ah, El Tribunal Criminal 3 me rechazó. sí, lo dice, hoy Eduardo no pudo venir, pero bueno. Me rechazó la. Y son los más open mind, Yo así le que. dije, te falló la perspectiva. Sí. Tres renglones, la resolución. Yo ese no lo respeta nadie. ¿Y por qué no lo respeta? Porque en familia lo Exacto. ejecutar en el mismo periodo. Ejecutar el mismo expediente. ¿Alguna vez lo pelaste? No, ¿En otro foro? no. Yo tengo una cara. No, porque gracias a Dios no he tenido necesidad de iniciar muchos cobros. En realidad, siempre me han pagado bien. Pero es cierto. No, en esa todavía no. Ya supuestamente está la orden de pago en tesorería. Ah, bueno, Sí, después de no sé cuánto tiempo. En fin. Son cuestiones que hay que seguir trabajando. Ustedes fíjense cómo, esto es lo bueno, ¿no? ¿Cómo vamos evolucionando? Ya se terminó, quedó el punto. ¿Cómo vamos evolucionando? Porque ahora ya estamos hablando de cómo ir a ejecutar honorarios en qué sede. Ya no estamos hablando más de aquellas primeras cuestiones que hablábamos, si nos aceptaban. No, ahora ya estamos hablando de que estamos ejecutando honorarios regulados en sede penal. Con lo cual hemos avanzado mucho. Me pone contento porque es trabajo mancomunado entre los abogados y jueces que nos han ido receptando lo pedido y han ido fallando en la apertura de muchas de nuestras actuaciones, tratando de brindar soluciones. Es difícil porque muchas cosas no están escritas y hay que interpretarlas, pero bueno, corpus juris y perspectiva de niñez hay un montón. Hay un caso que quedamos así, veo. ¿Cuál? En sede de familia, Sí. cuando nos presentamos, para que nos tengan como presentados como abogado del niño, en un caso particular, no con el registro. Cuando lo rechazan, bueno, en el 2, me rechazado en el 3. ¿Te han rechazado como abogado del niño? Pero de confianza, Pero ¿eh? de confianza, la abogada De confianza. Bueno, después de hacer un trabajo importante, me rechazan la presentación, pido regulación de honorarios y me dicen que no, Porque nunca te tuvieran presentado como porque parte. nunca me lo vieron y en inoficiencia, o sea, pero ¿qué materia era? era cuidado en régimen de comunicación. A ver, yo ahí lo que creo también es lo siguiente. A ver, primero es una falta de respeto de que la ley no. Eso a mí me parece una falta de respeto absoluto. ¿Qué quiere decir inoficioso? Claro, por Dios, o sea, estoy acá, hello, o sea, La parte eso que vos me contestaste. eso que vos señalabas del trabajo conjunto, o sea, Tal cual. yo parto de que el sistema lo hacemos todos. Pero bueno, pero en eso también a la hora de, a ver, quizás hay chicos, o sea, más jóvenes que nosotros y personas que recién están iniciando en esto.
O sea, tenemos que partir de eso, porque más allá de las cuestiones prácticas que estuvimos viendo y demás, de una vez por todas, o sea, porque si no, los derechos humanos son pura palabrería, Exacto, pura cháchara. pura chacha, entonces, a ver. Si no hay una persona que lo ponga en acción, el derecho humano se queda en los papeles. Nosotros somos los que tenemos que crear eso. Bueno, De todas claro. maneras, yo pensé, Pedí una determinación judicial de honorarios. hoy me pueden decir que no, y yo mañana me vuelvo a presentar con la chica, ¿y qué me van a decir? Que necesito que dijimos ya, no sé si como soy yo cuando se me pone algo. No, a ver, la verdad es que yo, por el trabajo, hablando específicamente de los honorarios, para no irnos de tema. Sí. A ver, obviamente hay un trabajo tuyo que puede ser, puede haber sido considerado inoficioso a los fines del expediente judicial. Le estoy dando un changuelo al juez. Pues sí. Pero no es inoficioso en el sentido de la experiencia vital de tu patrocinada. ¿Sí? Entonces, Es más, en función de eso se llegaba a ciertos acuerdos bien. entre los Entonces, ¿por qué no Sí. vos agarrás todo eso previo y decís, vengo a pedir determinación extrajudicial de mis honorarios? A ver, esto es como el abogado, ¿viste? Cuando arma el convenio de liquidación y después la gente se va. Sí. Ah, no vamos a firmar nada. Ah, ningún problema. Vaya no vas, ya va a tener la regulación de honorarios. A ver, ¿hay laburo? Hay laburo. ¿Lo puedo acreditar? Lo puedo acreditar. Pido la determinación extrajudicial. ¿Pudo haber sido considerado inoficioso tu trabajo a los fines de ese expediente? Y porque además no te consideraron parte. Pero sí hubo toda una actividad profesional tuya dirigida a la situación de que esta chica, esta adolescente, sea tenida como parte en el proceso. Y eso creo que tiene que tener una retribución. Sí, lo habló. La Cámara lo confirmó. Y quería hacer una consulta. Tengo un caso, Ella es la culpa. inicio de manga. Yo a favor tuyo. Ya lo Eh, sabes. bueno, lo asisto, obviamente, el cliente. No soy abogada del niño, es un caso particular de familia, pero hay una niña muy pequeña donde hay un abuso. Yo ya sé que este hombre se va a negar hasta ir a la audiencia, la cual empezó, porque ya todo lo que hizo, o sea, el trabajo que hice con él, acompañándolo en la parte penal y en la parte civil. Vos ya estás previendo que no vas a No, ya lo sé, bastante. que no me quiere pagar y no va a hacer nada porque ya le devolví la nena a la madre. Listo. ¿Sí? Y ya está. Y mal, tengo el audio que manda el abogado, la contraparte, me dice, mira Evangelino lo que dice. Yo, bueno, nada, ya no estoy sorprendida porque ya veía cómo se estaba manejando. En ese caso, ni siquiera va a ir, no vamos a ni siquiera ir a una mediación, porque estamos en la parte de la mediación. Ah, ¿ustedes están en etapa previa? Estaríamos en la etapa previa, pero yo la demanda ya la presenté. Tenía todo el argumento y ya tenía con la demanda. Pero no estás en etapa de prueba. Pero estamos solamente en la mediación. Pero ya está, o sea, viene todo abstracto porque se vuelve todo para atrás. A ver, yo lo que haría, Evangelina, es primero pedir, manifestar esta situación, le darán traslado a la otra parte para que conforme tu versión de los hechos. Obviamente se va a declarar abstracto, o sea, tu petición cae en función de que ya no hay más objeto De hecho, procesal. tenemos la audiencia que no pasó todavía. Exacto. Ahora Y te regularán honorarios en función de las etapas cumplidas. Acuérdense que en la familia la etapa previa es una etapa. Bien, ¿sí? bien. Y en ese caso, poner que regulan X shoes, como que lo van a hacer. De hecho, el trabajo está hecho. Digo, Es casi como un allanamiento lo que ha hecho él, ¿no? A la prepara. No tenés, en realidad, no tenés la una petición. parodia, le sacó la nena a la mamá. No tenés la petición de la otra parte, con lo cual no sé si habría allanamiento técnicamente, ¿no? Jurídicamente. Hubo acciones separadas. Claro. Por un lado, la denuncia penal, esta acción de familia, digamos, de cuidado personal, y después vino la cautelar hecha por la madre. Todavía no se resolvió la cautelar, y ya la nena está con la mamá. Listo, ya está, Ya ya hay todo está, o sea claro. que volvió todo para atrás, y nada. No, ya sé que informaría. no me va a pagar, estás hablando de honorario, yo digo, ¿qué hago ahora? El abogado de Viola,
abogado de la contraparte re viola, cuando primero das problemas, nos sentamos, de última yo le digo que no venga, no, yo ya sé que no va a venir, pero llamo, le dejo mensaje y no me contesta. Y no, ya está. Me dice, no, pero yo te digo ahora qué es lo que... Acordate, Evangelina, también, que vos podés renunciar al patrocinio de letrado y pedir regulación provisoria de favor de tu salario. Exacto. Eso fue lo que me pasó en ese de familia que había pedido. Por eso cuando vos contabas, yo por eso quise contarlo también. Sí, entonces yo estaba mal. ¿Hay alguna consulta en el chat? Y me ¿No? Bueno. Tengo una y es consulta a cargo de Bien. la chica, yo dije, bueno, que padre responde. En este caso mío que tengo tan lindo, que ya sé que la causa va a terminar archivada. En principio, no creo, porque el transporte no va a cambiar mucho. Yo hice medidas cautelares, hice presentaciones, tengo el beneficio, Todo en sede penal. todo en sede penal. ¿Me regularán honorarios? ¿Puedo pedirlos? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que sí. Sí, obvio que Sí. trabajé. Te presentaste como niño, como particular. Ahí no pude porque estaba presentada la mamá y la rechazaron. En función de lo que Sí, en Exacto. función del trabajo desarrollado. Mirá, acordate que vos tenés en el artículo 9, primera parte, tercera, actuación ante la justicia penal. Y tenés ahí un montón de cuestiones, ¿sí? En todos sus incisos, que te pueden ayudar para tener una guía de qué es lo que te van a regular. Dos cautelares tengo seguro, hechas y otorgadas. Bueno, Entonces, fíjate ahí cuál va a ser. Y si no, después siempre vas a tener, vos fíjate, dice, vos estabas como víctima. Bueno, la víctima no está incorporada acá, porque claramente la 15.232 es posterior. Por eso es Pero, importante que vos, cuando pedís, exacto, lo que decía hoy, tal cual. digas, bueno, en función de tal. Tengan en cuenta que generalmente cuando se han producido las regulaciones de honorarios en los casos de víctimas, se las ha equiparado al abogado del niño de la víctima con el abogado del particular damnificado. Y las regulaciones de honorarios han estado asimiladas a la escala que tiene prevista para el particular damnificado. Pero bueno, eso depende de, ¿no? De cómo fuese, cómo es la regulación y el fundamento. Pero creo que ahí tenés bastante. Y si no, el honorario mínimo, los ITU. perfecto. ¿Sí? Bueno, chicos, espero habernos ayudado, aclarado algo. Excelente. Lo interesante es que hay muchas cosas para mejorar en honorarios. Muchas dependen de nosotras o de nosotros. Hacer buenos pedidos, como dijimos al principio, para que los jueces después puedan generar lindas sentencias y se vayan a dormir tranquilos porque nos regularon buenos honorarios y fundamentados. ¿Sí? A los que están conectados desde fuera, espero que les haya servido, tal vez más a los que son de Provincia de Buenos Aires, porque tocamos temas que tienen que ver con Provincia de Buenos Aires, pero cualquier cosa a disposición. Paso a Guadalupe el Power para que lo tengan de guía. Y si lo pueden mejorar, mejor, y nos retroalimentamos. Un beso a todos. Gracias.